¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, primera apreciación de lo que acabas de escuchar del presidente. Eh, ah, no sé qué decir, porque en realidad ahí mencionó un montón de cosas de causales de la inflación, menos el verdadero causal de la inflación, ¿no? Que es la pérdida de valor del dinero. Lo de la guerra, todo eso puede ser que empuje ahora, en marzo, un poquito los precios de algunos alimentos básicos digamos, de materias primas, pero no explica por qué sube la ropa, ¿no? O por qué sube la nafta. La nafta sí sube poco petróleo, pero por qué suben otros rubros que no tienen nada que ver, o el gimnasio, o qué sé yo, o servicios que no tienen nada que ver con los alimentos. Y esto de los oligopolios es también ridículo, porque, a ver, en realidad la teoría económica dice que un monopolio, no un oligopolio, un monopolio va a generar precios más altos que un estado de competencia. Un oligopolio, bueno, depende de cuánto estemos hablando, de cuántos oligopolistas estamos hablando. 2, 3, 4, 5, ya pasando los 4 o 5 operadores, ya se empieza a parecer mucho la competencia, ¿no? Eso en teoría. Pero aún así, hablan de que el precio va a ser más alto, no que van a subir los precios. Es diferente el concepto de precio más alto que inflación. Inflación es que suben todo el tiempo los precios, pero eso no lo causan los oligopolios, ni los monopolios, ni ningún tipo de polio en ninguna parte de la teoría económica. Lo que sí puede causar eso es que el precio sea más alto en un monopolio que en una competencia, pero no que haya inflación, o sea, no que los precios suban todo el tiempo. Ahora es cierto, Fausto, hay como, yo creo, no lo dejo en otras palabras, pero hay una cuestión psicológica, me parece que plantea en algún momento, que producto de la inflación o el temor a nueva suba de precios se genera como una suerte de rueda o círculo donde todos van aumentando por las dudas, ¿no? Bueno, muy buen punto. Sí, a ver, si no hubiera emisión monetaria eso no pasaría. Muy sencillo. O sea, si todos nosotros queremos aumentar por las dudas los precios, pero no hay dinero para pagarnos a todos, no habría forma de pagarles. O sea, todos siempre, empresarios, trabajadores, quieren cobrar lo más posible, ¿no? Es la lógica. Ahora, si en una economía que hay 500 pesos para pagar cosas y nosotros tres queremos cobrar cada uno 1.000 pesos, bueno, van a faltar pesos para pagarnos. Entonces a uno de nosotros no va a vender, o más que uno de nosotros no va a poder vender, o no va a poder cobrar. Entonces vamos a bajar nuestras pretensiones hasta poder cobrar la cantidad de dinero que hay disponible. Ahora, si del otro lado estás emitiendo dinero todo el tiempo y la cantidad de dinero crece, bueno, todos los precios que vos pongas son pagables, ¿no? Claro. Y eso genera inflación. Pero lo que genera inflación es que el hecho de que siempre hay dinero disponible para pagar cualquier precio. Claro, o sea que ayer daban, o durante el fin de semana dieron alguna que otra cifra de lo que va que ya estamos casi a final de marzo, ¿no? Pero los alimentos arriba del 7 punto algo por ciento ya tienen relevados hasta el momento. O sea que realmente en 3 semanas subió mucho el alimento. Sí, a nosotros nos hace número cuando comparamos tercer semana de marzo contra, la primera mitad de marzo contra la primera mitad de febrero. Ahora, si vas marzo, lo que va a alimentos de marzo contra febrero está dando un poco menos, está dando alrededor de 3,2, 3%, pero las 3 semanas. Y calcular de que marzo tiene 5 semanas, ¿no? Esta que estamos empezando la última semana de marzo. Y la semana pasada fue la 4ª semana, así que puede ser que sea alrededor de 5 o 6% de los alimentos perfectamente, ¿no? Ojo, ahí hay diferencias entre lo que son supermercados y lo que son pequeños locales. En los pequeños locales estamos notando una inflación un poco más fuerte o más veloz, más que fuerte, más veloz, digamos. Pero lo cual es natural, porque el supermercado grande siempre puede tomarse más tiempo para subir los precios por el hecho de que tiene otros productos para vender. Pero, por ejemplo, si sube la carne, la carnicería tiene que subir automáticamente los precios porque no tiene margen
no puede compensar el aumento de la carne hoy con vender más fideos. En cambio, el supermercado tiene ese espacio y por eso es que los precios de los supermercados van subiendo un poco más lento. Ojo, no significa que no terminen subiendo igual, pero por ahí se toma unas semanitas más. Fausto, ¿hay alguna propuesta de la oposición que ya conocemos, pero que está planteada nuevamente, en este caso por Javier Milei, que es dolarizar la economía? Sí. ¿A vos qué te parece? Y bueno, eso es una herramienta que tenés que tener el tablero de opciones de política económica, ¿no? Todo depende de los programas económicos, etcétera. ¿Pero no tuvimos una mala experiencia con Caballo, con la convertibilidad? ¿Cuál es la experiencia de la convertibilidad? Una mala experiencia. Depende de qué parte, porque la primera cuando terminó la convertibilidad explotó todo, ¿o no? Corralito. A ver, la experiencia la convertibilidad te sacó de una hiper, lo cual es muy muy buena experiencia en ese sentido. Ahora, después el problema es que la convertibilidad y estos programas de tipo de cambio relativamente fijo o dolarizar, que es como hiperfijo, tienen ciertos requerimientos, ¿no? Esos requerimientos implican, por ejemplo, equilibrio fiscal, mucho equilibrio fiscal. Entonces, cuando vos combinás una política con otra que no anda, se pasan esas cosas. Y eso es lo que yo decía. Vos podés tener la dolarización como una herramienta de política económica, pero contame todo el panorama de política económica que estás pensando para saber si es conveniente o no es conveniente. Pero podríamos tener, por ejemplo, una economía dolarizada. ¿Hay dólares como para tener una economía dolarizada? Bueno, ahí está la pregunta, es cómo sería el proceso de dolarización en una economía que no tiene suficientes dólares en las reservas como para cambiar la base monetaria por dólares a ese tipo de cambio, ¿no? El problema es a qué tipo de cambio podemos forzar la dolarización. Yo creo que hoy está mucho más alto. Pero otra vez, es una herramienta dentro de un conjunto de políticas que tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, vos podés dolarizar con el Banco Central hiperendeudado como hasta hoy. Bueno, no sé, tendrías que decirme qué es lo que pensás hacer. Porque la verdad es que tenés una inflación reprimida dentro de la deuda del Banco Central que hay que solucionar por ahí previamente. ¿Podés dolarizar con las tarifas congeladas? O sea, hay un montón de otras preguntas que tenés que hacerte además de dolarizar. Ya te digo, es una herramienta dentro de un programa económico que desconozco. Ahora, si vos me decís, eso va a ser la única política, y por ahí te fracasa si eso es la única política, ¿no? Fausto, te llevo a... Pero faltan un montón de cosas más que tenés que acompañar a la dolarización, ¿no? Para poder aplicarlo. Bien, te llevo a lo que fue la mención de ayer de Alberto Fernández respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esta posibilidad de recalibrar. Creo que esa fue la palabra del acuerdo con el fondo, ¿no? Planteado por el propio Fondo Monetario Internacional. Ayer Alberto Fernández le dio una acepción incluso positiva. Dijo, bueno, recalibrar no siempre es malo, ¿no? Por ahí tenemos que hacer cosas a favor. A mí me da la sensación que cuando el fondo habla de recalibrar, dice, bueno, esto que acordamos no me cierra, por ahí tenemos que tocar algunas cosas más. ¿Vos crees que este acuerdo con el fondo se puede cumplir en los términos en que se planteó, en que se cerró? El se puede cumplir tiene dos partes de respuesta. Técnicamente sí, se puede super cumplir, es un acuerdo super light desde el punto de vista técnico. ¿Y por qué hablan de recalibrar si es así de sencillo? Bueno, ahora voy a ver. Y después el tema político, que es otra historia. ¿Qué es lo que pasa con la recalibrada del acuerdo con el FMI? Hay dos temas ahí importantes en el recalibrar. Uno es la cuestión de geopolítica, que de hecho en el propio acuerdo lo dice, si no se puede, digamos, que podría ser que no se puedan cumplir algunas metas por cuestiones geopolíticas, y en ese caso igual serían por cumplir algunas metas si es que así sucede, ¿no? O en otras palabras, si no podés cumplir la meta de déficit fiscal, de reservas o de tarifas, o de baja de subsidios, perdón, porque la cuestión geopolítica te lo impide, podés pedir un waiver que te lo vamos a dar. Sería una cuestión, ¿no? De hecho, sé que algunos están ya pensando en eso.
La otra parte de la historia es, bueno, acá pediste un acuerdo. Explica por favor el waiver, porque no todo el mundo entiende de qué se trata cuando decís un waiver eso, ¿no? es un perdón. Es un perdón. Perdonar, no cumplir. Lo posponemos, o sea, sigue funcionando el acuerdo, pero esa parte quedó sin cumplir y se cumplirá en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Argentina se comprometió a subir los subsidios, a bajar los subsidios, lo cual va en favor del déficit fiscal y eso es parte del acuerdo, ¿no? Ahora bien, si por cuestiones geopolíticas el gas importado te sale muchísimo más, bueno, por ahí aún ajustando tarifas terminás teniendo que pagar los mismos subsidios o más subsidios que el año pasado, porque el costo de importar el gas lo tiene que pagar todo el Estado. Y eso te perjudica al déficit fiscal, obviamente a la baja de subsidios comprometida, y adicionalmente puede ser que te comprometa la meta de reservas, porque para pagar esos subsidios, ese gas internacional, tú tienes que pagar con dólares, ¿no? Entonces, por ahí tenía que decirle, miren, yo hice lo que tenía que hacer, pero bueno, me cambió la situación internacional y no pude pagar, y no pude cumplir. Entonces el FMI te dice, bueno, está bien, igual yo te hago el desembolso igual, porque esto estaba dentro del waiver que podías pedir, que podías pedir. El otro tema es que el acuerdo de facilidades extendidas que firmó Argentina no tiene ninguna reforma estructural, que en general es parte de cualquier acuerdo de facilidades extendidas que se suele pedir al FMI, porque es un acuerdo de 10 años que en principio implica que vos pediste 10 años porque tenías un problema estructural. Y ahí es donde viene la otra parte de la recalibración del acuerdo, que de afuera te decir, bueno, para este acuerdo super light, ¿cómo vas a cumplir el crecimiento económico que está puesto? ¿Cómo vas a cumplir la inflación que está puesta si no haces reformas? ¿No? Y creo que ahí viene la otra parte de la recalibración. Y ahí es donde uno dice, bueno, pero acá el problema es político. ¿Políticamente se puede hacer todo eso? Y parece que no. O tampoco el presidente lo quiere hacer. Sí, de hecho, fue una de las cosas que dijo que eran buenas del acuerdo, ¿no? Que no había reformas. Claro, sí, y además también se imaginan un invierno que venga ahora con el tema también servicios gas. Fausto, de alguna manera políticamente lo expresó desde el propio gobierno, ¿no? Con el tema a través del secretario de Energía Darío Martínez, diciendo, miren que no hay dólares, como no nos giran los dólares para pagar el gas que hay que importar. Hay una falta de dólares, o hay sectores que vos escuchás que te dicen no entran tal producto de importaciones, no tengo, desde medicina, desde elementos de electrónica, desde las automotrices. ¿Es un gran problema ese? Sí, es un problema. Ahora, están pasando dos cosas a nivel internacional y después complicadísimo a nivel local. A nivel internacional pasaron dos cosas. El precio del gas se disparó a nivel mundial porque muchos prevén que va a haber que importar gas por gas licuado, y de hecho ya lo están empezando a importar, que Alemania, a Francia y todos aquellos que viven del gas que viene por gasoducto de Rusia van a tener que importar gas por otras vías y cortarle tarde o temprano el gas a Rusia. Eso implica dos temas, que el gas licuado sube de precio y también sube de precio muchísimo el transporte de gas licuado y los barcos. Entonces, Argentina todavía no contrató muchos barcos, creo que faltan un montón de barcos para contratar de gas licuado, y no sé si va a encontrarlos a esta altura del partido. Y además pagar ese precio que es astronómico, ¿no? Entonces, hay que ver si podemos conseguir, ya a esta altura del partido me pregunto si podemos conseguir el gas que necesitamos, al precio que sea. Bien. Ese es el primer problema. El segundo problema, algo parecido está pasando con los containers a nivel mundial, que es que están faltando containers, que los containers quedaron muy desubicados después de la pandemia, y muchos se arruinaron o quedaron en puertos y barcos y se terminaron arruinando, y está faltando containers. El precio del transporte en containers pasó de $1.500 a $15.000 aproximadamente en Argentina, y encima está faltando. El otro problema es que Argentina es un exportador de granos y aceites y harinas básicamente,
con lo cual no exporta tanto en containers y eso hace que los containers que llegan a Argentina después por ahí salen vacíos. Todo eso provoca que a nivel de logístico, el problema es que los containers en Argentina siempre fue histórico, pero una cosa es cuando salía $1.500, otra cosa cuando sale $15.000, y ese es un problema de falta de containers. Ahora, ¿qué pasa en Argentina además de eso? Bueno, después tenemos nuestro propio problema y es que faltan dólares y que el Banco Central y la Secretaría de Comercio Exterior te piden 1.000 papelitos, la FIP y la DGI, te piden papelitos para poder exportar, para poder importar algo, te rompen los quinotos y si encima te están cambiando las condiciones de que no hay container, de que el precio es muy caro o de que cambia el precio del transporte, bueno, lo que se te hace casi imposible importar. Por más que, porque cuando llegas al final de aprobación de todos los papelitos para que te larguen $1 para importar, resulta que te cambió el precio internacional del transporte, del container, no falta el producto, falta el insumo y chao. Todos los papelitos que tardaste meses en conseguir no sirven para nada y tenés que volver a empezar, ¿no? Entonces, bien. Fausto, hay una tormenta perfecta en ese punto, ¿no? Bien, ahí está, Fausto Espotorno. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Continental.